Vamos a dar paso entonces ahora a Rocío Florentín, que ella nos trae el tema del rol del docente de apoyo en las escuelas regulares. Entonces vamos a escuchar brevemente su currículum y le damos paso para que nos comparta un poco sobre este tema. Rocío Florentín, magíster en neuropsicología infanto-juvenil, psicóloga, docente universitaria nacional e internacional, consultora especialista en primera infancia, inclusión y discapacidad, directora general de Educación Inclusiva en el Ministerio de Educación y Ciencias, periodo 2011-2013, ministra de la Secretaría Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, CENADIS, periodo 2013-2016, consultora para el Programa de Desarrollo Infantil Temprano, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, BID Primera Infancia de los Estados Unidos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, una vez más nos encontramos en estos espacios que son tan productivos. La idea es un poco más que exponer, yo creo que hay muchas personas que también tienen experiencia. Y así como decía Nacho, el tema de escucharnos es diríamos que es un condicionante y un paso número uno para esto que hablamos de la revolución en la inclusión. El escucharnos, este tema que yo traigo, creo que ya lo venimos hablando desde el año pasado también en otros espacios, que tiene que ver un poco con esto del rol del docente de apoyo a la inclusión. ¿Sí? ¿Sí podemos pasar la primera? Bien, habíamos, coincidiendo un poco con lo que decía también Nacho hoy, estas 3 P que se tienen que dar en el proceso de inclusión, y no está aislado de esto también el rol del docente de apoyo a la inclusión. Es decir, la presencia, nuestros estudios, nuestras investigaciones a nivel de Latinoamérica dicen que avanzamos mucho en la presencia. En nuestro país también, el RUE nos demuestra que hay más chicos hoy día, diríamos que matriculados en las escuelas regulares, y tenemos todavía el gran desafío de estas 2 P, que tiene que ver con la participación plena, la participación efectiva y de todos. Así como decimos o hablamos de inclusión, no necesariamente o únicamente con el sector de discapacidad, pero sí cierto énfasis en relación a eso por el tema del docente de apoyo a la inclusión. La otra P que tiene que ver con el progreso. Yo siempre suelo decir que a la escuela nos vamos para aprender, ¿sí? Nosotros de alguna manera a nivel institucional, por nuestro rol institucional, tenemos que garantizar que los estudiantes aprendan, ¿sí? Hay veces que solemos escuchar algunas frases como el viene para socializar nomás luego. O ya nos quedamos muy contentos porque nos garantizaron la primera P, que es presencia. No, licenciada, no le vaya a decir nada porque después se enojan y me van a cerrar las puertas. Entonces, en esa dinámica de los desafíos, de que bien ya se hablaba hoy de que es un proceso, nuestros docentes de apoyo a la inclusión tienen mucha experiencia en esto y tienen sus experiencias satisfactorias como también sus experiencias, diríamos, negativas, como cualquier tipo de experiencia también, y en la inclusión como un proceso no todo está dicho. Y una de las cuestiones que no están dichas del todo, por ejemplo, es este tema del rol del docente de apoyo a la inclusión. Vamos a ver alguna cuestión de la literatura y también algunas vivencias que tienen que ver con nuestra realidad o cómo se pinta en el Paraguay el rol del docente de apoyo a la inclusión. ¿Sí? Siguiente. Hablaban hoy también del diagnóstico, el tema del DSM que nos convierte en cosa. Hace poco leía a una psiquiatra que decía, el diagnóstico lo que hace es taponar a la persona. O sea, ya tenemos su diagnóstico y no indagamos más cosas y no le conocemos más. Hay veces que tenemos la idea de que el diagnóstico viene con la solución.
y un mito feroz que tenemos a nivel país, que sin el diagnóstico no podemos hacer nada. Si entendemos que el diagnóstico es una etiqueta o si entendemos que el diagnóstico es ponerle un nombre a alguien que es tan complejo, entonces nos resta oportunidades de esa clave para la inclusión, que es conocerle a tu alumno. Entonces vos no le conoces a tu alumno, vos te haces especialista en TEA, especialista en TDAH, pero no en conocerle a Juan, a Luis, a María, que esa es tu realidad escolar, ¿sí? Los casos, la literatura está en los libros, la realidad a veces es diferente. La literatura abstrae una parte de la persona que forma parte de sus características, pero no es la persona. Entonces, esto que dice acá de los diagnósticos son una guía, no el destino de un niño ni su familia. Y hay veces que me dicen, che, Rocío, vos pateás sobre nuestra olla, vos sos terapeuta y decís que no hace falta diagnóstico. Yo no digo que no hace falta diagnóstico, pero lo que sí reafirmo es que no puede ser una condicionante para accionar en la escuela. Porque si no, ¿qué es lo que estamos haciendo? Patologizando la escuela. Si no tiene diagnóstico, yo no puedo hacer nada. Y eso podemos decir acá, Asunción, que pueda tener un diagnóstico rápido, pero en otros lugares donde puede tardar un año, donde las políticas públicas son a nivel país. Por eso es complejo tomar decisiones con relación a políticas públicas. ¿Por qué? Porque tiene que ser para el alcance de todo. Y yo no puedo decir, es un requisito el diagnóstico, de ninguna manera. Otro mito que a veces tenemos también, si no tengo el diagnóstico no puedo hacer el ajuste. ¿Y por qué? ¿Y por qué si el ajuste es pedagógico? Y lo que vos necesitas es la línea de base académica de ese niño, no su diagnóstico. El diagnóstico, que yo te diga, tiene síndrome de Down, ¿de dónde van a salir los ajustes? Tenés que conocerle. Hay un chico con síndrome de Down que lee, hay otro que no lee. El ajuste es pedagógico. Entonces, por supuesto que es importante y nos da una guía, pero no nos explica a toda la persona y su familia un diagnóstico, ¿sí? Siguiente. Y en relación al diagnóstico, hay veces que las escuelas con tan solo escuchar el diagnóstico le dicen, le espero, pero con su profesora de apoyo. Y todavía no le vio al chico. Entonces, escuchaba en un acta que decía, definiremos en la segunda etapa si la niña va a necesitar o no apoyo. Decía, ¿y por qué? Si ella es muy independiente, ella hace, no, pero no está como sus compañeros. Y para eso está su profe que le puede acompañar en su aprendizaje, porque si no, entonces, ¿de qué nos responsabilizamos cuando matriculamos a un chico? Si finalmente, porque no está como sus compañeros, yo voy a pedir una profe de apoyo, entonces tenemos desvirtuadas nuestras funciones. ¿Sí? ¿Y por qué este apoyo dentro del aula, desde el punto de vista institucional, para garantizar ese aprendizaje también entre iguales? Tenemos, diríamos, el derecho de estar juntos. Vimos en esos videos donde hablaban de lo triste que es la exclusión, y la exclusión en cualquier ámbito, ¿sí? También desde el punto de vista en el aula y desde el punto de vista del alumno, el apoyo en el aula, por supuesto que es importante. Ahora, ¿cómo miramos este apoyo? ¿El apoyo para quién es? Cuando hablamos nosotros hoy en el proceso que ya tuvimos con la inclusión, ¿el apoyo para quién es? Para la docente. ¿Para el niño? En un primer momento, sí. Siguiente. En un primer momento, sí, él se entendía como la profe sombra, su nombre luego decía el enfoque, ¿sí? Siguiente.
Siguiente, después voy a volver ahí, pero acá ya que pregunté eso, bien. Vemos un poco los distintos tipos de apoyo, ¿sí? El primer apoyo, que es ayudar al alumno y sentarse a su lado, que generalmente es el enfoque del maestro sombra, que no le deja, es su sombra. Muy bien llamado en ese momento en donde hoy ya tenemos que transitar otros tipos de apoyo. Y cuando nosotros utilizamos el maestro sombra, cuando nuestro enfoque es que el problema es el chico, ¿sí? Entonces, otra cosa que nosotros tenemos, diríamos, en falta aún, es también la diferenciación entre maestro de apoyo y asistente de vida, que eso es otra cosa y que hay chicos que sí necesitan, ¿sí? Entonces, esa figura de asistente de vida a veces diríamos que se une con el de maestro de apoyo y el maestro de apoyo termina siendo más un asistente de vida a veces. No digo que hay chicos que sí necesitan, pero hay otros que no, ¿sí? Después tenemos el apoyo, ayudar al alumno aumentando progresivamente la distancia. Hay veces que el docente de apoyo se puede constituir en un puente y hay veces que se constituye en una barrera. Para esas 3 P, para la presencia y sobre todo para las 2 P, la participación y el progreso, ¿sí? La participación, porque hay veces que se crea un vínculo tan estrecho entre la profe de apoyo y el chico que él prefiere estar con la profe que estar con sus compañeros. Y hay veces que sin querer, antiéticamente, generamos el vínculo con ese chico para que no se desprenda de mí y esté dependiendo más de mí que facilitarle la socialización, facilitarle los espacios con los compañeros también. Son realidades que pasan. En mis 28 años de terapeuta vi todo tipo de experiencia también y en los cargos que me tocó en la función pública. Entonces creo que estos, más que criticar, sirve para la reflexión, porque a veces lo hacemos totalmente sin querer. Hay veces que creamos un vínculo que finalmente, yo le decía a una profe de apoyo hace poco, mira, yo necesito que él se olvide de sus cosas, o cómo vamos a trabajar la responsabilidad que él anote, él puede anotar. O sea, vos estás haciendo su memoria externa y yo lo que quiero es que él se autorregule su aprendizaje. Entonces, y ella me decía, pero yo no me doy cuenta porque además yo no quiero que él... No, es que es normal. Vos no ves que los otros chicos se olvidan. Yo siempre digo, el chat de padres atenta contra la autonomía de un niño. Entonces ya se adelanta, todos los chicos ya ni se preocupan porque la mamá ya le dijo a la otra que tienen que comprar la cartulina. A veces, ahora con el cierre de las vacaciones, me decía un papá, nuestra profe es la profe de las 10 de la noche, porque a las 10 de la noche te escribe, padres no se olviden, mañana quiero cartulina, mañana, o sea, también ya la profe se agenció de mandar nomás ya en el WhatsApp de los padres y no generar estos hábitos, porque los hábitos no aparecen de la noche a la mañana y estos hábitos tanto en chicos con o sin ninguna condición, igualmente esto se aprende, no es, diríamos, natural. Y me decía una mamá esta semana también, lo que pasa, licenciada, que yo le acompañé hasta el sexto y ahora le dije, séptimo, vete vos. Y yo le dije, pero le largaste sin herramientas, porque fuiste una muleta del primero al sexto y claro, es lógico que justo en la transición del séptimo, que todo cambia, encima le soltamos. Y eso pasa con cualquier chico. Entonces, el rol del docente, como digo, puede ser un gran puente, pero también podría ser una gran barrera. Luego vamos a que se agrupa temporalmente unos alumnos dentro del aula. Acá aparece de que la docente de apoyo ya no trabaja con un solo chico, trabaja con un grupo de chicos. ¿Sí? Siguiente. Siguiente.
ayuda a todo en el aula. ¿Y qué es lo que pasa cuando este es un proceso, diríamos, de cambios en la inclusión, de ver al niño como problema a ver las barreras en el sistema? Va cambiando el rol del docente de apoyo. ¿Qué es lo que solemos escuchar? Yo le pago a ella para que esté con mi hijo. ¿Por qué le va a atender a los otros? ¿Por qué va a hacer una actividad con los otros si yo le pago? Esa es una realidad que nosotros tenemos, de que los padres solventan este servicio, que si teóricamente nosotros hablamos de una escuela inclusiva, uno ya debería de tener en cuenta. En ningún colegio a alguien se le va a ocurrir abrir sin tener una secretaria, porque ya sabe que así es la dinámica de una escuela. Entonces, si nosotros hablamos de escuelas inclusivas, y ya tenemos algunas experiencias, algunos colegios que tienen su grupo de profes de apoyo. El propio Ministerio de Educación tenía un profesor de apoyo por aula, por institución. Es decir, ese rol no es muy nuevo. Ya existía el profesor de apoyo. Hay algunos colegios también privados que están teniendo esta experiencia de que ellos tienen su grupo de profes de apoyo, y otros que todavía es un desafío y diríamos que tiene que ver con una inversión por parte de los padres. Conduce la actividad de forma conjunta y dirige grupos juntos. El profesorado de apoyo conduce una actividad solo, y el profesorado de apoyo prepara el material para hacer la clase. Se van dando cuenta que son distintos roles, distintas miradas de justamente esa primera pregunta: ¿a quién apoya el docente de apoyo a la inclusión? El docente de apoyo a la inclusión teóricamente debería de apoyar la tarea docente, ¿sí? Nosotros tenemos todavía un modelo que es bastante, diríamos, terapéutico, ¿sí?, con relación a el perfil del docente de apoyo, por ejemplo. Entonces, ¿quién es el mejor candidato para ser profe de apoyo? A ver, con la experiencia que ustedes tienen, ¿a quién le vamos a recomendar que sea el profe de apoyo y en la realidad que existe y que las propias instituciones piden? ¿Cómo? Los docentes de apoyo, terapeutas, docentes, psicopedagogos, estudiantes de formación docente. Bien, sí. ¿Sí? Y ahí también vemos cómo cambió el rol de la educación especial, que es lo que nosotros tenemos también en transición, que las escuelas especiales pasan a ser centros de apoyo a la inclusión. O sea, estamos también en ese proceso en donde la mayoría de las... Sí. Sí. Sí.
Bien. Siguiente. No sé si está ahí. La relación. En el aula, ¿por qué me interesa mucho hablar de la relación? Porque en la experiencia que tengo también, que es lo que me decían a comienzo de año, alguna todavía no hablé con el equipo. En coordinación nadie me llamó, yo no sé qué planifica la profe. Y cuando hablamos del tercer ciclo, la media, que más aún esta coordinación o esto que vamos a hacer en conjunto, y si entendemos que el apoyo va a ser a la profe, entonces hay algunas condiciones que se tienen que dar en relación a esta convivencia, porque es una convivencia en el aula. El apoyo mutuo, como les decía, hablamos del apoyo a la tarea docente, ¿sí? La colaboración, la planificación conjunta, el respeto y el equilibrio en la resolución de problemas. Cuando hablamos del equilibrio, recuerdo que me fui a observar una clase de un chico con síndrome de Down que estaba en preescolar. Entonces la profe estaba hablando y el chico vino y se tiró frente a la profe, pero así frente a ella, porque estaban haciendo la ronda y el nene se tiró y empezó a hacer ahí un berrinche. Entonces estaba la profe titular, estaba la profe de inglés, estaba la profe auxiliar y la maestra de apoyo. Y eran 15 niños. Y le dice, María, vení, vele. Y yo digo, ¿cómo es que la profesora, si yo estoy observando y soy terapeuta externa, ella cree que está muy bien lo que hace, por eso hace frente a un extraño eso? Entonces cuando terminó la ronda, yo le digo, profe, ¿por qué cuando Pedro, le voy a poner un nombre, se tiró en frente tuyo, le llamaste a la profe y ella es su profesora de apoyo? Entonces, esa expectativa que se tiene también hacia el docente de apoyo, que es el responsable de lo que le pasa a ese chico, es una mochila feroz para el profe de apoyo, que no tiene por qué tenerla, ¿sí? Y es un desligarse de la profe aula. O me decía, yo no sé qué hacer con él porque cuando yo le digo a los chicos que guarden la tijera, él no guarda. Y le digo, y profe, ¿y vos qué hacés con los otros chicos? Y le saco y le pongo y guardo. Y hace lo mismo. Exactamente lo mismo hay que hacer. Y así como decía Nacho, lo del sentido común. Yo creo que el sentido común tiene que volver a la escuela. Porque cuando hablamos de inclusión parece que se nos baja el chip del sentido común y creemos que como primera opción luego no hay que hacer lo que se hace con todos, sino que tiene que ser algo súper diferente, porque si no puede ser que estemos haciendo mal. Y sin querer eso reforzamos, ¿quiénes? Los terapeutas, porque decimos que nosotros sabemos cosas que el docente no sabe, y sin querer también reforzamos los que en algún momento fuimos docentes de educación especial. Nosotros nomás conocemos. El sistema regular no sabe cómo tratarle a estos chicos. Entonces eso fue pasando de generación a generación y crea ese miedo. Yo creo que hay mucho miedo. ¿Y qué es lo que nos dice la neurociencia? Que ante el miedo hay 3 reacciones que vemos perfectamente en las instituciones educativas. El quedarse en blanco, el paralizarse, el profesor no hace nada, no sabe qué hacer o cómo hacer con ese chico. Se paraliza, huye, dice, no, que no me toque el año que viene ese nene, por favor, cambiame directora al otro grado, la huida o el ataque. Yo no estoy lo preparado porque no se va a otra escuela, porque entonces esas son respuestas totalmente biológicas ante la amenaza. Y esa amenaza que es el desconocimiento, esa amenaza que es también la falta de información, y por qué no decir también lo actitudinal, porque eso también hay, ¿sí? Entonces, en este sentido, creo que le estamos cargando con una mochila al docente de apoyo que finalmente
no podría responsabilizarse del aprendizaje de ese chico. ¿Sí? Conozco chicos que no tienen ninguna dificultad. Yo soy de la idea de que la profe de apoyo tiene que ser cuando hay muchas dificultades conductuales que atenten contra él o el chico que se puede escapar y todo lo demás. Pero un chico que está autorregulado y lo que yo tengo que hacer es sentarme con él para volver a explicarle algo o hacer alguna ficha, ¿por qué tendríamos que pedir una profe de apoyo? Entonces me dice la mamá, hoy fulanito no rindió. ¿Y por qué? ¿Por qué no se fue la profe de apoyo? Yo le digo, ¿pero por qué él falta cuando la profe de apoyo falta? Y es un chico que conductualmente es brillante, excelente, ni se mueve de su lugar. Entonces ahí a mí me da la idea de que este colegio tiene un enfoque totalmente desvirtuado de lo que es la inclusión. Pero sí, después en los discursos somos todos colegios inclusivos, ¿verdad? Entonces, la inclusión cuesta por esta manera de pensar y de creer que siempre tenemos que hacer algo de una misma manera. El desafío es mucho la flexibilización y entonces nos interpelan nuestros propios estudiantes, ¿sí? Pero si le sacamos provecho a la inclusión, vamos a ver muchos casos más. Se agudizan los ojos cuando le sacamos el provecho a la inclusión, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué nos dice la literatura con relación al maestro de apoyo? Porque cuando a mí me dicen, ella le tiene que enseñar, yo le digo, ¿dónde leyeron ustedes eso? Porque yo no encuentro. Entonces, eso es un imaginario súper reforzado, tan reforzado que la literatura no rompe lo cultural. La creencia no rompe. Entonces, por eso siempre decimos nosotros que la política no garantiza que se cambie la cultura y la práctica. Sí, tenemos leyes, todo, pero nuestra práctica y nuestra cultura nos muestran otra cosa, ¿sí? Colaborar con la escuela a nivel institucional. Y de esto vi muchas cosas también. Yo no tengo por qué saber los estatutos de esa institución. Ellos no me pagan a mí, me paga la mamá. Pero yo estoy en un colegio donde sí yo tengo que tener cierto nivel de pertenencia, como yo les suelo decir, porque a mí me tocaba estar en un colegio encargada de los procesos de inclusión. Entonces había una profe de apoyo que quería usar el uniforme, otra que no, otra que llegaba cuando ella quería o ella no avisaba si no iba a venir, se comunicaba con la mamá, hasta que le dijimos, bueno, pero el ámbito, quien pone las reglas institucionales es la escuela, no los padres. Ciertamente los padres pagan, ¿cierto? Pero las decisiones educativas las toma el colegio. Y el docente de apoyo tiene que formar parte de esa cultura institucional. A veces nosotros como terapeutas queremos un clon de nuestro consultorio en la escuela. Entonces yo le digo a la profe de apoyo, mira, acá ya te fotocopié todo, ya te hice el cuadernillo, esto vas a hacer. Y no tiene nada que ver con lo que es estar presente, participar y progresar, pero en la escuela. ¿Sí? Colaborar en la construcción de una cultura y cómo facilitamos nosotros. El docente de apoyo podría ser un excelente facilitador de los procesos sociales y esto de realmente hacer como algo extensivo. Yo recuerdo que cuando me fui a visitar, el chico estaba en 4º grado y tenía una profe de apoyo. Y ese estilo de profe sombra. Entonces decía, yo hice una reunión, eran 9 niños nomás. Le decía, ¿qué me pueden contar de fulanito? Ah, él es un bobo, él es un puerco y viene con su niñera. 9 años de... Yo como adulta me sentí re mal. No me imagino un chico de 9 años que se sienta así, pero que después trabajamos la cultura y hoy verle en la universidad, él realmente es, o sea, todo lo que también, y crece el grupo también con la inclusión, pero eso es algo que se trabaja y ahí el docente de apoyo
tuvo un papel fundamental. Y no fue que le enseñe a multiplicar, fue que le enseñe a convivir o que medie la convivencia. Y también, por supuesto, el docente de aula, que es el encargado. ¿Sí? Siguiente. En el aula, se dan cuenta que toda la literatura dice colaborar, y por eso yo puse en mayúscula. El docente de apoyo no es el responsable, y a veces las expectativas de los padres, de nosotros los terapeutas externos y de la escuela, es que sea el responsable. Hace nomás vos el examen y pasame. ¿Qué va a rendir él? O sea, todo le preguntan a la profe de apoyo cuando tiene que ser a la inversa. La profe tiene que saber qué piensa lo ideal. Cuando nosotros hablamos de inclusión, es vos, profe, tenés tu película del año. Esto voy a hacer con este grupo. Y de ahí tenemos que sacar cómo vamos a llegar a ese chico. No, bueno, yo en matemática y esto me pasa mucho con esa idea de que todo tiene que ser secuencial. Él está en matemática de cuarto, está en séptimo. El año que viene va a ser matemática de quinto, está en octavo. Y a veces los contenidos de octavo son más fáciles que los de quinto. Yo digo, ¿por qué no vemos lo de octavo y a ver qué puede hacer con eso? Y después pensamos en esto, que si sabe las 4 operaciones ya no hay necesidad de hacer así tal cual. Lo mismo pasa con comunicación también a veces, ¿verdad? Tiene que hacer comunicación de segundo, porque lee como de segundo, pero entiende como de sexto. ¿Y por qué no hace la comprensión pero leída por otro nomás? Entonces, todas esas cosas tenemos que hablarlo con el docente de apoyo, en el caso que esté, y sobre todo quien toma la decisión es el docente de aula. ¿Sí? Yo siempre digo cuando dicen, no, pero yo no estoy preparada para trabajar. Y si un docente que estudió la didáctica de la lectura, la didáctica de la escritura, ¿quién le asegura que un estudiante de fonoaudiología o de terapia ocupacional va a saber hacer eso? Nadie. Y ese es el rol de la escuela, lo pedagógico. Entonces, y a veces se enojan conmigo porque digo esto, pero es real, el perfil del docente de apoyo tiene que ser un docente, porque apoya la tarea del docente. Yo soy psicóloga. Didáctica, di porque era psicólogo ocasional, pero yo no me senté a leer todos los programas de matemática de primero, de segundo, de tercero, y mientras nos vamos a poner al día ya terminó el año. Las propias profes de apoyo decían, yo cuando entré estaba perdida, no sabía de qué se trataba esto de... Entonces, yo creo que cada uno tenemos que jugar en la posición que nos corresponde. Porque si acá nosotros hacemos un sincericidio, nadie estudia psicología para ser profe de apoyo. Eso es mientras dure mi carrera. No es una meta ser profe de apoyo para una fonoaudióloga, una TO o una psicóloga clínica. Es un pasar. Para un docente no. El docente se preparó para eso. Y esa es su meta, enseñar. Entonces tenemos que ubicarnos y cada uno en sus oportunidades, pero eso también es dar vuelta a qué significa el apoyo a la inclusión. ¿Quién tiene que apoyar a quién y a quién se le apoya? Por ejemplo, si hay un chico, sí, me dicen, pero hay chicos que tienen muchísimas dificultades conductuales, está bien. Hoy hablaba con una supervisora y me dijo, yo le dije a la psicóloga que venga, que miren el aula y nos dé las herramientas. Porque cuanto más afuera está la herramienta, menos yo voy a tener autonomía en la escuela. Cuanto más herramienta tenga el docente, y no quiere decir que se va a convertir en psicólogo, pero quiere decir que va a poder saber qué hacer en esa situación. La TO me puede ayudar muchísimo, viene, mira, profe, él tiene hipersensibilidad auditiva. Cuando usted hace mucho barullo, le vamos a poner el taponcito. Chau, ya está. No hace falta que yo tenga 24 horas en la escuela, una TO para esas cosas. Es una cuestión funcional
decían también. Y le podemos dar esas tareas a la profe. Hay momentos en donde yo puedo trabajar lo funcional. Se trabaja luego en la merienda, en muchos aspectos. Entonces, somos nosotros un recurso muy valioso como terapeutas, pero el docente de apoyo tiene que ser un docente, para que realmente le ayude al docente. Pero tenemos que cambiar esa mirada de qué es lo mejor para mi hijo, o a veces los propios directores dicen, mejor que sea un estudiante de psicología que un profesor. Y nosotros estudiantes de psicología no sabemos nada de didáctica. Y el chico se va a la escuela para aprender. Ahora, en los otros espacios, trabajaremos lo terapéutico también. Eso no quita que haya profesionales que sí se preparan o estudian. Y yo siempre hablo de la experiencia en el sentido de que empecé en el área de discapacidad a los 19 años. Ahí no sabía absolutamente nada, pero sí tuve la oportunidad de estar en una escuela, de tenerle como titular a una profe, y aprendí con ella, aprendí a revisar los planes, a cómo se hace un plan, a que tengo que aprender los programas y demás. Entonces, en ese sentido, es importante el tema de colaborar dentro de lo que es el aula, cuál es el rol del docente de apoyo. Y ustedes se van a dar cuenta del cambio cuando apoyamos al docente. Cuando el docente se siente apoyado, por eso la docencia compartida da tantos resultados. En algunos colegios están teniendo esa experiencia de la docencia compartida y realmente tiene sus frutos también. Y sería eso lo actual del rol del docente de apoyo, esa docencia compartida. Siguiente. Detectar de manera conjunta con el docente a partir de las observaciones e intervenciones que realiza en el aula y colaborar con el tutor en la observación y en la evaluación. Y todo es una colaboración con la tarea del docente. Se dan cuenta que en ningún momento la literatura dice que el rol del docente de apoyo es que el chico tenga menos estereotipias. Que el rol del docente de apoyo es que el niño logre la lectoescritura. Pero es real que hoy día forma parte de algunos roles de los docentes de apoyo, algunas funciones. Siguiente. Bien, y con el alumnado que nos toca conocer la situación del chico, colaborar en la evaluación de qué necesita y colaborar en el diseño y la puesta en práctica de los ajustes. ¿Sí? Siguiente. Hacer el seguimiento conjunto con los docentes. Este nexo del maestro de apoyo, sobre todo en el tercer ciclo y la media, es muy bueno, porque como hay tantos profesores, es el que está más tiempo y el que está todo el tiempo con ese chico, entonces nos puede dar más información. Y es un nexo interesante, sobre todo en el tercer ciclo y la media. Intervenir en el aula para atender a los alumnos y su grupo en el sentido de esta visión de la docencia compartida, y que también hay veces que en esta metodología, ¿qué es lo que se hace? Se posibilita y se le da la oportunidad al docente para que trabaje con ese chico. Yo puedo estar haciendo una actividad con todo el grupo y hace la profe de apoyo, mientras la profe titular trabaja específicamente con ese chico algún aspecto. ¿Por qué? Porque el chico necesita sentir que su profe es la profe del grado, no la profe de apoyo, ¿sí? Yo siempre le digo a las chicas que están conmigo en los procesos de docente de apoyo, vos sos la última instancia, vos sos la última opción, no sos la primera que tiene que saltar cuando pasa algo. Quédate, vos sos la última opción. Eso hay que gerenciar en la clase, la profe tiene que ver y en todo caso ayudamos, pero en un segundo momento, ¿sí? Siguiente. También, ¿qué es lo que...? Esta es una experiencia que se hizo en Venezuela,
con una visión en países en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que salía de esta revisión del rol? Primero, que no tenemos definido, porque hay tantos roles como instituciones y países, porque justamente no hay algo definido específicamente, este es el rol. Entonces, hacía como un listado de hasta 30 más o menos funciones o roles, haciendo un recorrido por Latinoamérica en esta investigación. ¿Y qué es lo que sale? Que un profesor con formación en el área de educación regular, al menos en este momento, se siente escaso de herramientas pedagógicas para dar un trato adecuado a toda la diversidad que acude en su salón de clase. Y esto de sentirse define mi actuar, ¿sí? Porque yo creo que no puedo. Y también es por otro lado, es una deuda nuestra también por los resultados que tenemos a nivel país. No solamente con chicos con algún tipo de discapacidad, sino que en general, ¿sí? Que la discapacidad no es el único factor que afecta una rutina de clase que se organiza para un alumno promedio, sino que hay muchos aspectos de orden cultural y personal que se encuentran en las aulas y que el éxito de su aprendizaje no depende de las adecuaciones curriculares que se diseñan para los estudiantes con discapacidad. Esto que decía Nacho, le miré más a mi alumno, me hice más consciente que está en aula y tuvo un proceso más rápido en el proceso de aprendizaje, que las emociones importan y las expectativas. Uno de los primeros criterios para valorar una institución inclusiva ¿tiene altas expectativas hacia su alumno? Entonces, si yo digo, no, pero ese no sabe nada. ¿Para qué pico? Vamos a ponerle 2 y ya está. Entonces, no generamos esa segunda P ni la tercera, que es la participación y el progreso. Y ese es el gran desafío. Y ahí realmente el docente apoyo a la inclusión puede hacer mucho. Nos puede ayudar a abrirnos. A quien tenemos que facilitarle y hacerles los puentes es al docente. Cuando el docente se siente acompañado, cuando el docente se siente comprendido, porque tiene también muchas dudas, también su actuar va a cambiar. Siguiente. Que la formación tradicional de un profesor de educación especial o de un educador regular son insuficientes para hoy día. ¿Qué es lo que pasa a veces en los centros de apoyo a la inclusión? Nosotros que anteriormente estábamos en la escuela especial, era como que estábamos en nuestro mundo y gerenciábamos muy bien esa realidad. Cuando nos convertimos en centro de apoyo a la inclusión, también nos descolocan algunas realidades del sistema regular. Entonces, es también un ida y vuelta, no solamente del docente del aula regular, sino que también para el docente que está en los centros de apoyo a la inclusión. Y entre ellos también, por supuesto, el docente de apoyo, ¿sí? Que todas las estrategias de atención a la diversidad son positivas para el desarrollo educativo del 100% de los estudiantes. Esto que decía también Nacho, que a veces decían, yo no le puedo atender a uno y dejarle a todos. Y no, pero es una cuestión de gerenciar el aula. Ayer hablábamos y unos supervisores decían que realmente un factor determinante es la cantidad, sobre todo cuando hablamos de la escuela pública, que a veces están entre 50 y 60 chicos. Es cierto que la cantidad es un factor, es una variable, y ahí el docente de apoyo puede hacer muchísimo. El acompañamiento del docente de apoyo, si está organizado y estructurado desde apoyar a la tarea docente, creo que vamos a ver muchos resultados, no solo en un chico en particular, sino que el impacto va a ser mucho mayor también. Siguiente. Bien, y quería un poco concluir con una resolución del Ministerio de Educación en donde habla del perfil del docente de apoyo a la inclusión. Sí,
¿quiénes están habilitados para un concurso, para tener un rubro, por decirlo, de docente de apoyo? El que tiene título de formación docente de nivel inicial y escolar básica o media, con una tecnicatura en educación inclusiva o capacitación de 100 horas por lo menos en DUA. Un título de grado de educación inicial o escolar básica y también lo mismo, con una tecnicatura en educación inclusiva o una capacitación de por lo menos 100 horas en DUA. Y un título de grado en ciencias de la educación o título de grado en ciencias de la educación con énfasis en escolar básica. Esta es una resolución, la resolución número 7 del 2024 del Ministerio de Educación desde la Dirección de Talento Humano, que es lo que habilita. Por supuesto que esta resolución establece todos los perfiles de quienes pueden estar en el ámbito de la inclusión, y ahí estamos los terapeutas y está todo el perfil que tenemos que tener y dónde podemos interactuar. Y también acá, como decían los compañeros de Argentina, también establece que yo puedo tener un énfasis en discapacidad visual, auditiva, discapacidad intelectual, que también están, diríamos que habilitados para eso. ¿Sí? Siguiente. Bien, la idea era poder compartir y sobre todo también tener un retorno con relación a las realidades que tenemos en cuanto al docente de apoyo a la inclusión. Si alguien quiere hacer algún comentario, algo. Te estoy escuchando. No, no está establecido eso ni en la ley ni está establecido en la reglamentación. Si la literatura nos habla luego de la cantidad en sí de chicos por aula, independientemente de sus condiciones, ¿verdad? Pero no está establecido la cantidad. Hay veces que las instituciones ponen como una regla interna, pero si yo quisiera eso problematizar, le puedo preguntar en qué resolución está eso o en dónde dice eso, y no van a tener argumento legal, no hay. Me estaba refiriendo por sobre todo porque, si mal no estoy, creo que hay unos estudios que demuestran que los profesores que tienen alumnos con cierto tipo de trastornos que necesitan apoyo tienen un nivel de estrés más alto, si no estoy equivocado, ¿verdad? Entonces, solamente atendiendo eso es que hago la pregunta. Sí, en realidad, el tema del estrés del docente es seguramente en todo. Yo creo que eso tiene mucho que ver también con las estrategias mismas que uno tiene para poder generar para poder gerenciar la diversidad en el aula. Y ciertamente, cuando yo tengo menos conocimiento, voy a estar más estresado, con chicos sin discapacidad o con discapacidad también, ¿verdad? Cuando yo me doy cuenta que una clase se alborota, el profesor sale y no necesariamente todos esos chicos tengan. Una vez una profe me dijo, ¿y qué yo voy a hacer si en mi aula tengo 28 con TDAH? Profe, lo que hay que ver es cómo vos estás gerenciando tu aula y no necesariamente que haya. Ahora, ¿por qué no hay el tema de cantidades? Yo intuyo que como en las experiencias en otros países está mapeada la escuela, entonces las estadísticas pues te dice que hasta un 10%, 15% vas a tener probabilidades que haya en tu clase un chico con algún tipo de discapacidad. Y como yo vivo acá y me toca esa escuela y no otra, tal vez ahí sea ese equilibrio de que un 10 a 15%, y en nuestro país no es así. En nuestro país vos podés elegir la escuela y a veces vemos una saturación en algunas escuelas y que los padres mismos también buscan ciertas escuelas por tener más experiencia en estos aspectos y demás. Pero sí es una cuestión. El estrés de la docencia se da en cualquier situación y también
Por supuesto, cuando hay algún chico que tenga sobre todo cuando hay chicos que necesitan asistente de vida y que hay veces que a uno le preocupa la propia condición del chico, no genera mayor estrés. Y después ya, en algún momento, como el cerebro se adapta, es como que vamos, tal vez en los primeros tiempos, en los primeros momentos nos genera más y en otros menos. Y tiene mucho que ver de cómo acompañamos, porque acompañar la emoción del docente también es clave, porque así como garantizamos que el ambiente sea acogedor y seguro para el alumno, principalmente para el docente, porque el docente es el comandante de la clase y entonces ahí el rol del director es clave para que garantice que también le dé gusto venir al docente. O sea, si yo domingo ya digo, qué pucha, ya me tengo que ir, ya le voy a ver a ese mitad y a su mamá que se va a plaguear todo el día, entonces ya me genera luego un malestar y ya paso mal todo el día, ¿verdad? Permiso. Sí. Yo quiero nomás hacer un comentario desde mi experiencia. Yo tengo un hijo con TEA, ¿verdad? Y bueno, como yo trabajo en un centro de apoyo a la inclusión, ¿verdad? Entonces, yo sé muchas cosas, cómo se manejan, ¿verdad? Porque soy docente, porque trabajo también con otros chicos en esas condiciones. Entonces, me es fácil, por decirlo fácil, como maestra, pero no como mamá. ¿Por qué? ¿Por qué digo no como mamá? Porque me toca la siguiente experiencia. Por ejemplo, los docentes, y más aún a partir del tercer ciclo, no están, yo no quiero decir no están capacitados, porque yo le admiro al docente de aula regular que tiene en mi ciudad 42, es lo mínimo que tienen. Entonces, es realmente un héroe, ¿verdad? Porque aparte veo que hacen, que deshacen y inventan para sobrellevar sus aulas, ¿verdad? Sus grados. Entonces, por ejemplo, el otro día mi hijo tuvo no sé si crisis, pero como él se guarda, llega un momento en que explota. Y cuando explota mal. Explota, ¿verdad? O sea, realmente no es agresivo con nadie, pero tira todos los cuadernos, tira sus cosas, se enoja de más, ¿verdad? Entonces, como yo estaba en el trabajo, le digo a mi esposo, ¿puedes ir a la escuela y ver qué es lo que pasa? Y se va él y me llama. Parecía que esos profesores iban a desarmar una bomba nuclear, todos alrededor de él, ¿verdad? Entonces, por un lado está la familia que no acepta la condición de su hijo, ¿verdad? Porque a mi esposo le cuesta muchísimo. De la familia donde él viene, luego todavía hasta hace poco mi suegra decía, no imponaingo, ¿verdad? Itabuirainungango. Esa es porque el paraguayo Claro. se expresa de esa forma, Sí. ¿verdad? Ahora, nosotros que estamos capacitándonos todo el tiempo, que estamos viendo, vemos de otra forma. Pero los docentes de horas cátedras no ven y muchos tampoco quieren. Y no me estoy quejando de mi escuela porque le traje a mi hijo de una escuela privada donde eran 10 alumnos y ahora está con 40 compañeros y la experiencia para él es mucho mejor de la anterior. Uh-huh. Y la predisposición que tienen mis colegas del ministerio, yo les saco el sombrero. Esto que vos decís a mí me lleva a una reflexión súper potente, porque estábamos hablando de la cantidad. En un grupo de 10 no hubo efecto y en un grupo de 40 está mucho mejor. Entonces, descartado a veces que es la cantidad. Es cómo gerenciamos. Y así como vos decís, a veces los docentes no quieren, a veces los docentes no saben. El tema es que no hay vuelta atrás. El tema es que cuando hace 20 años atrás vos decidiste ser docente, tal vez no era la realidad de hoy, pero la realidad de hoy nos exige eso. Y nuestro chip es súper potente, porque a ningún médico se le va a ocurrir quedarse con lo que hizo en la facultad.
con todo lo que hay y nosotros mismos le exigimos. Para mí no es válido un médico que no sepa de COVID, qué sé yo, de cómo tenemos que... Entonces, tal vez COVID no hubo cuando él estudió, pero se tuvo que agenciar y se agenciaron los enfermeros. Yo nunca me voy a olvidar porque faltaron todos enfermeros y yo estaba en terapia. Y le digo yo al enfermero, te juro que quiero que todos los días me saque voz, porque me hacían la gasometría, que es lo que más duele, a las 2 de la mañana, después no dormías nunca más. Y yo le decía, qué bien que saca. Ay, señora, yo era camionero, me dice el enfermero. Y por esta pandemia nos llamaron a todos, pero yo me quiero ir nomás a hacer camionero. No, pero me ha sido bien sacada. Entonces, es realmente cómo vos gestionás esa relación con el otro. Yo creo que la clave es esa. ¿Cómo gestionamos? Y siempre doy el ejemplo de las mamás. Las mamás están 24 horas y no son especialistas en TEA, no son especialistas en discapacidad, pero le crían a sus hijos. Y entonces son aprendizajes mucho más complejos, tal vez, que enseñarle a vestir, enseñarle a dormir, enseñarle a comer, y logran. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más también firmes en que no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, y yo creo que tiene que haber una sanción social para el que no hace lo que tiene que hacer. Porque si vos sos una escuela y que decís que te vas a dedicar, y yo siempre digo, no sé de qué, no puede estar Rocío él acá en este colegio porque nosotros apelamos a la excelencia. Yo le digo, yo no sé qué concepto de excelencia tienen ustedes cuando no pueden enseñar a todos. Ese no es un colegio excelente, es un colegio muy fácil de enseñar a los que tienen todos 5. Entonces, ese concepto de cómo vemos y ese concepto de cómo sancionamos socialmente, porque yo siempre digo, nosotros los terapeutas, los padres, somos tibios, seguimos siendo tibios, porque nos callamos, porque decimos, no, total, ahí ya se queda, déjale nada, vos sabés lo que es buscar otro colegio, no que no se tomen con mi hija. Escucharle a una mamá que diga, prefiero no decir nada porque se van a tomar con mi hija, triste es. Y estoy hablando de colegio de nivel bajo y nivel muy alto. Entonces, es que para la discriminación luego no hay estratos sociales, ¿verdad? Porque es una condición, es una esencia humana. La inclusión es un estilo de vida, ¿sí? ¿Sí? De la escuela regular. Decime un poco otra vez, profe. ¿Qué función cumple en realidad la maestra de un centro de apoyo? Sí. Y la maestra de escuela regular, que un chico vaya a una escuela regular y también vaya a su centro de apoyo. Y el centro de apoyo, como su nombre lo dice, tendría que apoyar lo que el chico depende de los servicios que haya, porque tengo entendido que los centros de apoyo tienen los servicios, por ejemplo, braille tal vez no va a desarrollar en la escuela y va a ejercitar más en el centro de apoyo. OIM, aprender a utilizar el bastón. Por ejemplo, el ábaco, cuando hablamos de discapacidad visual. Si hablamos de discapacidad auditiva, seguramente hay que reforzar más todo lo que es la lengua de señas, el acompañamiento. Depende de los servicios que tenga. Ahora, lo que no puede pasar es que sea como una doble escolaridad. Que se vaya, a veces dicen eso, se va a la escuela regular para socializar y para aprender se va al centro de apoyo que cumple otra vez un rol de escuela especial. Pero estamos todavía en eso, creo que va a salir una resolución del funcionamiento de los centros de apoyo y creo que eso va a también darnos un norte a lo que esperamos desde las distintas funciones de los centros de apoyo. Permiso, otra vez quiero, Sí. último. Nosotros trabajamos en un centro de apoyo en Ciudad del Este. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros trabajamos con aquellos chicos que tienen necesidades educativas especiales, ¿verdad? De apoyo a aprendizaje. Pero, por ejemplo, no para los que tengan dificultad auditiva o visual. Pero solamente recibimos niños que están escolarizados en forma regular. Sí. O sea, no recibimos, por ejemplo, los chicos que no van a la escuela
Sí. Y en algunos casos, ¿verdad? Porque los padres piden o por no ir o no sé cómo es, los chicos, por ejemplo, con TEAs muy severos, que son agresivos, que ellos hacen acuerdo con las escuelas, van 2 o 3 veces a la semana, pero no porque nosotros le condicionemos. Sin embargo, nosotros como centro de apoyo le acompañamos a ellos, o sea, monitoreamos las escuelas, les capacitamos a las profes de las instituciones. Inclusive este año trabajamos un proyecto de maestras de apoyo a la inclusión con pasantes de psicología y ciencias de la educación. A partir de esa experiencia, yo digo que las estudiantes de psicología no es muy buena la experiencia para maestras de apoyo porque ellas no estudian, como dijo la profe, para ser maestras. Entonces, lo que hacen las profes de las escuelas regulares y las directoras quieren que ellas evalúen a los chicos cuando ellas aún no están capacitadas para tal cosa. Claro. Bueno, ese es nuestro trabajo en donde estoy yo. No sé cómo se manejarán los otros centros. Sí, por eso en es que Alto se Paraná hay especial para los con discapacidad auditiva y especial para los discapacidad visual. Sí. Sobre el diagnóstico quería hacer una pregunta. Si mal no entendí, a mí, por ejemplo, el diagnóstico me ayuda mucho como una herramienta fundamental para dar un primer acercamiento al alumno. Después, progresivamente, ya nos vamos conociendo y ahí tal vez le esfuerzo un poco más o un poco menos dependiendo de cómo le veo al chico, ¿verdad? Pero yo no sé si entendí mal, pero es como que se estigmatiza un poco el diagnóstico muchas veces, porque yo personalmente no le encasillo a mi alumno solamente dentro de lo que es su diagnóstico, ¿verdad? Se le exige un poco más, le exijo un poco más. Entonces, esa parte nomás quería entender en sí, es que en realidad se estigmatiza mucho el diagnóstico o yo nomás entendí mal. En realidad, yo siempre digo, te diría vos el diagnóstico del chico porque vas a utilizar para conocerle y entender. Pero muchas personas utilizan el diagnóstico para decir, viste, por eso es lo que no aprende. Entonces, cuando el diagnóstico se usa para entender y comprender los procesos, está bien. Pero cuando el diagnóstico se usa para justificar lo que no hago o por qué no aprende ese chico, está mal. Y en mi experiencia terapéutica te digo que hay veces que describí la situación del chico porque sé que ese colegio le va a etiquetar y entonces no va a servir. Y en otros que sí les dije porque sé que van a acompañar, porque van a usar para comprender lo que pasa. Entonces hay de todo en el ámbito educativo. El tema es que si el diagnóstico te sirve para entender lo que pasa y le ves más allá a ese chico, así como vos estás diciendo, siempre hay nosotros damos un tips desde la neuro. Lo que vos le des a tu alumno no tiene que ser ni tan fácil que le aburra, ni tan difícil que le frustre. Tiene que ser un promedio donde vos garantices que él va a poder hacer eso con un poco de esfuerzo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias por la participación. Damos gracias a Rocío por este gran espacio y damos cierre a este congreso. Muy bien. Y aplauso yo.